Cuando todo haya pasado, cuando todo llegue a su final, cuando el sol tras la montaña se oculte y ya no más su luz puedas con tus ojos contemplar. Y en el jardín las rosas se marchiten, cuando al ocaso del vivir debas llegar, cuando en tu rostro una sonrisa ya no tenga libertad y estés cansado de vivir o ya vivir no quieras más. No le darás aquellos días a Jesús, no le darás aquel ocaso de tu vida, no le darás el triste fin de tu cansancio y el triste fin de aquellos días a Jesús. Dale tu juventud, dale tus rosas frescas, dale tu corazón, dale hoy tu presente antes que muera. Dale tu juventud, dale tus rosas frescas, dale tu corazón y no le des tus rosas muertas. Buenos días, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes una palabra para las ofrendas que está en el Salmo 50:12, que dice así: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Resulta que Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Dios es generoso y Él quiere que, al igual que Él, nosotros también seamos generosos. Pero recordemos que Él no nos pide la 10ª parte de nuestras ganancias o esa ofrenda voluntaria porque Él no tenga nada o porque le haga falta. No, sino porque es más un tipo de prueba, si pudiéramos llamarlo así de alguna forma. Si estamos dispuestos a entregar de aquello que es importante y valioso para nosotros. Ni siquiera nos está pidiendo mucho. No es mucho en cuanto a lo de los diezmos, porque sabemos que el diezmo es lo que le corresponde a Dios. O sea, como lo veíamos, en eso no hay vuelta de hoja. Eso es y punto. La ofrenda ya es algo voluntario, ya es algo que yo le doy al Señor de manera voluntaria. Pero vemos que la 10ª parte no es nada, en realidad es muy poco. Y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy un pequeño tip que a mí me sirvió bastante a la hora de acomodar esto del diezmo, porque resulta que yo me confundía como mucho. Ay, venga, ¿cómo es que era? Tenía que sacar esto, y listo. Pero resulta que yo un día descubrí un pequeño tip aquí que les voy a enseñar y les voy a poner un ejemplo. Un pequeño ejemplo. Ahí me perdonan los numeritos chuecos. Bueno, resulta que aquí les voy a poner un ejemplo con este número, con esta cifra. Aquí tenemos 5,000 pesos, ¿cierto? Digamos que esta es la ganancia, esto es lo que yo me gano. Un ejemplo. Listo, a mí me entregaron esto. ¿Qué hago? Yo voy a sacar el diezmo, ¿cierto? Entonces resulta que, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar un 0. ¿Y cuánto nos queda? 500. Imagínense eso, de 5,000, Dios me está pidiendo 500. De 5,000, ¿cuántos son 500? Eso no es nada, no es nada. Entonces les enseño este pequeño tip
Ustedes dirán, sí, es una bobada, yo no sé, pero a mí me sirvió. Así que si a usted le sirve, tómelo, se lo regalo, para que a la hora de sacar el diezmo sea un poco más sencillo. Entonces usted piensa la cifra, listo, le quito un 0 y ya, ese fue el diezmo. Uy. Pero, entonces, bueno, ya para volver al tema, esto no es nada, en este caso, estos 500 no son nada a diferencia de lo que Dios hizo por usted y por mí. El que entregó en esa cruz, entregó a su único hijo, y eso sí es algo mucho más valioso que 500 pesos. Y Él lo hizo por amor a usted, a mí y a toda la salvación. Y si Él dio a su hijo en esa cruz, ¿por qué a nosotros nos cuesta darle el 10% de nuestras ganancias? Bajo esa reflexión, yo quiero invitarles a que le digamos al Señor: gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de venir y darte un poco de lo mucho con lo cual tú nos has bendecido. Has prosperado nuestra vida y hoy queremos darte gracias con esto, Padre Santo. No es mucho, sí, tal vez no es mucho, pero con esto te decimos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora para los anuncios, quiero recordarles en primer lugar que seguimos con la cadena de oración 24 horas ininterrumpidas, no lo olviden. Segundo lugar, nos vemos por aquí, por este mismo medio, los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. En tercer lugar, los jóvenes tienen su tiempo de adoración, de alabanza y de palabra los sábados a las 7 de la noche en el canal de YouTube Generación de Cambio 180, para que lo busquen y no se pierdan de la programación. Cuarto lugar, las alboradas y ayunos que se están llevando a cabo los viernes a las 5 de la mañana. Entonces, si tú quieres acompañarnos en este tiempo, te invito a que te comuniques con tu líder de célula, líder de línea, y le solicites el link de ingreso para la reunión. Y ya en último lugar, los Conquistadores del Reino, la iglesia infantil, tiene su canal de YouTube Conquistadores del Reino, para que se suscriban y no se pierdan del contenido. Y bueno, eso como anuncios. Pero ahora vamos con el versículo de la semana. Para esta semana, que ya pasa, es la semana 32 y está en Zacarías 2:4, que dice así: y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Para ahora, esta semana que continúa, vamos con la semana número 33. Y está en Salmo 139, del 1 al 2, que dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Así que ya, esto es todo por hoy. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muy buenos días, iglesia. Qué agradable y qué bendición poder estar en este día y en esta mañana frente a estas cámaras. Poder solamente decirle a Dios gracias. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias por todo lo que Él ha ministrado en nuestras vidas, por su misericordia que son nuevas cada mañana. Y algo que quiero con todo mi corazón decir, iglesia, no solamente para Manantial al Mundo, sino para la iglesia en general, la iglesia en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias por el apoyo de ustedes, gracias por sus oraciones, gracias por esas vigilias, gracias por esos ayunos que ustedes levantaron, porque fue un clamor total de la iglesia. Aquí no hubo denominaciones, aquí no hubo tantas cosas que en un momento dado separaban como iglesia. No, fue una iglesia unida en un clamor por el siervo amado, por ese siervo que amamos, no solamente nosotros como familia, sino ustedes como pueblo de Dios, que empezaron a clamar con todo el corazón, con todas las entrañas. Y algo que puedo ver y entender, algo maravilloso, iglesia, es que cuando la iglesia se une, Satanás retrocede. Tiene que retroceder, porque el clamor de un pueblo unido
Dios lo escucha, sus oídos estuvieron atentos al clamor de ustedes, ayudaron a levantar nuestras manos, ayudaron a levantar nuestras vidas, nuestros corazones en los momentos más oscuros y más difíciles. Gracias, gracias porque fue un unir la iglesia, el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Porque no fue solamente en Palmira, Colombia, sino en el mundo entero, recibir llamadas, recibir apoyo. Estamos con ustedes, estamos orando, estamos ayunando, estamos clamando. Gracias, gracias, Dios les bendiga. Solo hay gratitud en mi corazón, gratitud en nuestro corazón como familia por cada uno de ustedes que ha estado allí, que ha estado trasnochando, que ha estado vigilando, que han estado, tal vez, yo no sé hasta dónde, lágrimas, llanto que había en muchos corazones cuando se dieron cuenta por la situación en que estábamos pasando. Decirles muchas gracias y en esta mañana poder compartir con ustedes una palabra que Dios ministró a mi corazón. Tal vez quedaremos en continuará porque creo que no alcanzo a terminar hoy este tema de lo que Dios ha ministrado y por lo que hemos pasado a la luz de la palabra, y quiero que ustedes estén muy atentos, que no se pierdan, este tiempo tan especial y posiblemente el del miércoles, si Dios lo permite, ¿no? Para ver y entrar en un tema que tiene que ver con el profeta Elías, lo que vivió, lo que aconteció, y yo quiero que oremos. Yo quiero invitarle a ustedes allí a orar para entrar en este tiempo de la palabra. Es una palabra que ministró de una manera sobrenatural mi corazón, que ha ministrado mi corazón de una manera tan profunda, y quiero, y es mi deseo, siempre le pido al Señor que me muestre qué palabra, qué compartir para que su pueblo sea edificado, para que el Espíritu de Dios se glorifique, porque es una palabra que es viva y eficaz y que penetra lo más profundo de nuestro ser. Entonces, iglesia, te invito a que cierres tus ojos por un momento y que podamos decirle al Señor gracias. Gracias, mi amado, por este día. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, por los siglos de los siglos. Gracias, mi amado, porque has estado allí en los momentos más duros, más difíciles. Solo hay gratitud en mi corazón. Gracias por haber levantado nuestras vidas en esos momentos tan duros y difíciles, donde pudimos experimentar tu presencia de una manera tan real, Señor, donde pudiste levantarnos de una manera sobrenatural, y aquí la gloria solamente te la doy a ti, Señor, porque solo tú, Señor, solo tú, mi amado, solo tú, con tu mano extendida, Señor, levantaste nuestros corazones, levantaste nuestras vidas en esos momentos de angustia, de dolor, de depresión, de tristeza. Solo tú, mi Señor, solo gratitud. Cuando el Salmo dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego cántico en mi boca. Y muchos verán esto y te alabarán. Señor, es tu gloria que tu iglesia a nivel mundial, Señor, sabrá que tú eres real, Señor, porque solo tú, mi amado, solo tú. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has guiado a toda verdad, porque has mostrado tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias, Hijo, porque por tus llagas mi esposo es sano, porque tú le levantaste, porque tú eres la resurrección y la vida, porque tú venciste la muerte, Señor. Gracias, gracias. Solo decirte gracias, gracias. Y unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, como iglesia te damos gracias. Gracias por esa respuesta a las oraciones. Gracias, gracias, solo gracias. Te alabamos, te bendecimos. Gracias ahora por esa palabra que tú traes, que tú ministres tu pueblo, tu iglesia, Señor, en esta mañana, en este día tan especial. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Yo quiero que vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 24, y vamos a ver 5 lugares que forjan el carácter de un intercesor. Cada uno de nosotros como iglesia somos intercesores. Ustedes estuvieron intercediendo por nosotros, por mi esposo. Cada uno de nosotros, hay momentos donde Dios nos lleva a esa intercesión. Creo que cuando tocan con lo más preciado que es nuestra familia, nos volvemos los intercesores más aguerridos, más valientes. Y es lo que el Señor quiere, que no solo por nuestra familia, sino por aquellas almas que se están perdiendo, seamos intercesores de verdad. Un clamor que salga a lo profundo de nuestro corazón. Entonces yo quiero que vamos a leer allí en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 24, ¿qué nos dice la palabra? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén, gloria a Dios. Todo este episodio de Elías, y vamos a ver el allí de Dios. Ve allí, y allí he dado orden. O sea, vamos a ver el allí de Dios. Dios tiene un allí para cada
hijo para cada uno de nosotros, un lugar perfecto de Dios para tu vida, una voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y algo muy importante que vamos a ver, el poder de la oración. En Santiago 5, del versículo 12 al 15, nos enseña el poder de orar hasta que, miremos qué nos dice esta palabra. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén, gloria a Dios. Es la palabra de Dios que nos indica lo que debemos hacer en esos momentos de angustia, de alegría, en momentos donde pasamos, y Dios me forma con su palabra por medio del quebrantamiento. Y esto produce en nosotros obediencia. Vamos a ver, este lugar, él allí formó a Elías, forjó la unción en la vida del hombre que Dios llamó, y es un patrón para nuestro caminar con Dios. Vamos a ver cuáles fueron esos 5 lugares geográficos, los vemos allí, los vamos a mirar. 5 lugares geográficos que simbolizan 5 etapas de nuestra formación. Tremendo. Etapas de formación para recibir y mantener la unción. Sé que no es fácil, iglesia, y cuando somos tratados y somos ministrados en cada lugar donde Dios hizo una obra, antes de llevarlo a otro sitio, o sea, fue un tratar de Dios con Elías y es un tratar con cada uno de nosotros. Vamos a ir escalando en ese proceso, en nuestra formación, como Dios quiere. Pero vamos a ver cuál es el propósito de la formación. Los lugares representan los diferentes lugares de la vida en que Dios nos trata. Y para formar el vaso que portará la unción, somos vasijas de barro. Somos esas vasijas que portamos y vamos a portar y vamos a llevar la unción de nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es de cualquiera. Nosotros no estamos portando la unción de cualquiera. No estamos portando ni estamos siendo embajadores de cualquiera. Estamos portando la unción de aquel que nos formó, de aquel que nos creó. Y para formar ese vaso, quiero que miremos en Jeremías 18 del versículo 1 al 10, una palabra muy conocida. Todo lo que estamos leyendo aquí es conocido, iglesia, pero a veces pasamos como muy por encimita y como loritos repitiendo la palabra, pero cuando ya la vivenciamos y la vivimos y la aplicamos en nuestra vida, la hacemos rema en nosotros, es otro nivel, iglesia. Entonces, ¿qué dice Jeremías 18? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Tremendo. Algo que miramos es, si no está correctamente formado ese vaso y esa vasija de la unción, óigame, no resistirá el uso. Se romperá. Se regará el vino, o sea, la unción que porta. ¿Por qué?
nosotros sabemos que esa vasija de barro que somos nosotros, el barro tipifica la fragilidad humana. Y hay una palabra muy hermosa, pues ya la compartimos más adelante porque fue lo que Dios ministró en mi corazón y lo que ha hecho en muchas ocasiones donde me ha permitido compartir la palabra. Y es que esa vasija insignificante, porque somos nosotros una vasija insignificante, solamente la gloria es para el Rey. Porque portamos, por su misericordia, portamos su presencia en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es templo de cualquiera, es templo del Espíritu Santo de Dios. Somos vasijas preciosas en las manos de Dios, pero necesitamos recibir formación, necesitamos ser tratados, iglesia, y es lo que Dios está haciendo. El trato para ustedes fue diferente al trato para nosotros como familia, al trato para mí como esposa, al trato para mis hijas. Fue muy diferente para mis hermanos, para toda mi familia, para los hermanos de Josías. Fue muy diferente. Cada uno ha vivido una experiencia totalmente aparte, pero igual enorme, grande. Cada uno de ustedes tiene un testimonio glorioso, impresionante, tremendo con respecto a todo esto que hemos vivido, iglesia. Aquí el trato fue para toda una iglesia, para el cuerpo de Cristo. Nos unieron los lazos del amor de Dios. Cuando Jesús dijo en su oración antes de partir, antes de ser entregado, antes de ser apresado, fue la oración más hermosa que podemos nosotros ver. Que sean ellos, el pueblo, la iglesia, sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Ese es el deseo de Jesús. No nos estemos atacando y mordiéndonos, despedazándonos los unos a los otros. No, ese no es el propósito del Señor, sino orando y ayudando a levantar al que está caído. Iglesia, es poderoso cuando la iglesia se une, porque Satanás no conoce la palabra amor. Solo he visto amor, solo he podido experimentar amor. Amor hacia nosotros, amor a mi esposo. Jamás pensamos que lo amaban tanto, iglesia. Gente que aún nosotros no conocemos, amando a mi esposo, clamando por él. Ese es el amor de Dios depositado en estas vasijas. Somos vasijas que necesitamos dejar que Él nos moldee para ser usados grande y poderosamente y aplastar al enemigo. Ese es el propósito de Dios, iglesia. Y si nosotros no dejamos ser formados correctamente, se va a regar esa unción que portamos. Mateo 9:17, yo quiero que leamos ese versículo de Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén, iglesia. Todos nosotros necesitamos ser tratados, ministrados, para que esa unción no se riegue, no se desborde, sino que sea la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo direccionándonos, dando directrices de qué hacer, cómo hacerlo, obediencia a Él, obediencia a su palabra, obediencia a ese caminar, a ese ministrar. Los 5 lugares de formación, vamos a entrar a verlos. Para nosotros son lugares por los que debemos pasar cada uno de nosotros, formados para recibir y mantener esa unción. Es un trato, iglesia. No es fácil. Servir al Señor es fácil, no es fácil. Cada uno de ustedes ha podido experimentar tantas situaciones duras, difíciles, pero algo hermoso que yo veo es cómo el Espíritu Santo nos fortalece, nos levanta, nos sustenta, nos guía a toda verdad, porque es nuestro consolador, porque es el Paracleto, porque es aquel que está en estos momentos sosteniendo nuestra vida a nivel espiritual. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en esos momentos débiles. Él es donde fortalece. Y yo quiero que miremos el primer lugar de formación, y es Galaad. Galaad en hebreo significa duro, significa roca. Y allí en Galaad vivió
sus primeros 25 años Elías. Allí está en el primer libro de Reyes 17:1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Muy bien. En Galaad, Elías vivió sus primeros 25 años. Significa que Elías tenía una naturaleza dura, como cada uno de nosotros, y muchos hemos sido duros, no manejables, no flexibles. Conocemos al Señor y hay mucho con lo que Dios tiene que tratar en nosotros. Creo que como iglesia entendemos que Dios comienza a formar su imagen en esa roca, comienza a tratar con nuestro yo, con la autosuficiencia, con la autoconfianza, con la autoimportancia, porque mucha iglesia se ha olvidado de esa sencillez y de esa humildad delante de la presencia del Rey. Entonces, a veces son los dones, el ministerio, tantas cosas que se empiezan a elevar y como a engrandecer el ego. Pero iglesia, Jesús dijo: ustedes separados de mí nada pueden hacer. Necesitamos tener un corazón humilde, humillado delante de su presencia para poder caminar en esa directriz de unción, en esa directriz de mover de su Santo Espíritu. Y quiero que miremos que vamos al segundo lugar, y está en primer libro de Reyes 17 del 4 al 5. Allí nos dice cuál es ese segundo lugar. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El segundo lugar es Kerit. Kerit en hebreo significa quebrantamiento, significa quebrado. Dios tuvo que llevar a su siervo a un quebrantamiento divino, morir a nuestras propias ambiciones, un lugar donde Dios podía esconderlo en él. ¿Para qué? Para quebrar la dureza de su corazón, para formar un corazón suave, dispuesto a servir y sensible a los demás. Iglesia, qué importante nosotros entrar en ese lugar de protección, en ese escondedero, en ese lugar donde Él nos resguarda, en ese lugar donde nosotros necesitamos ser alimentados directamente de Dios, porque eso fue lo que pasó con Elías. Fue llevado allí, a ese Kerit, pero era necesario, iba a ser quebrantado. Y a veces, por no entender el proceso de Dios en nosotros, nos desanimamos, quedamos en el camino entre Galaad y Kerit, y Dios quiere que aprendamos a escondernos en Él, pero vamos a ver cómo. Algo tremendo es de que hay gente que se desanima y muchos cuestionan, muchos dicen: bueno, y el pastor tan ungido, el pastor tan lleno de Dios, ¿y por qué le pasa eso? Porque hay gente que no entiende, no ha entendido qué es lo que Dios está tratando. Dios necesita que la iglesia camine en fe. ¿Y la fe qué necesita? Ser probada. No es fácil, iglesia. Pero ¿cómo quiere Dios que aprendamos a escondernos en Él? Meditando y confesando todos los versículos de todo lo que Dios es. Sustituye toda nuestra fuerza humana y da confianza en su poder. Yo quiero aquí entrar a un, digamos, como un paréntesis para contarles a ustedes algo tremendo de lo que nos tocó vivir como familia. Bueno, iglesia, quiero que miremos lo que dice 2 Corintios 4, del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Algo que miramos es que el intercesor tiene poder en el espíritu, en el lugar secreto. Y eso pasó, y eso nos pasó cuando Josías estaba crítico. Mis manos y nuestras manos estaban derribadas, pero no destruidas. Se habían acabado nuestras fuerzas. Tener que ver a mi esposo desangrándose,
delante de mis ojos fue muy duro, iglesia. Una cosa contarles a ustedes y otra cosa lo que me tocó vivir, y delante de mis ojos el desespero, la angustia, saber que se le estaba yendo la vida, que se estaba desangrando. Era un sangrado retal. Él no ha tenido COVID, porque mucha gente diciendo que era que el pastor tenía COVID. El pastor no, ningún COVID. Un sangrado por un problema de divertículos en el colon. Ese era el problema, el diagnóstico. Y ese sangrado tan impresionante, iglesia, como era río de sangre saliendo de él, y la impotencia mía, y solo llorar, gritar. Los médicos corrían, las enfermeras, oxígeno. Fue algo impresionante, y llegó un momento donde Dios metió su mano de una manera sobrenatural, iglesia, porque solo fue eso. Yo me acerqué a mi esposo, tenía la presión 53-35, eso tenía la presión. Con una presión de esa, la persona no tiene ni aliento de hablar. Y yo me acerqué al lado de su cama, porque yo les decía a los médicos: colóquenle sangre, por favor, mi esposo se está desangrando, por favor, yo decía: por favor, se está desangrando, pónganle sangre, porque pues obvio, uno en su ignorancia, en la angustia, uno cree que eso es así, traen sangre y le ponen de una porque ya la otra está saliendo, entonces como a llenarlo, como llenar un tarro. Y yo me acerqué por un lado de la cama de mi esposo, y él me volteó a mirar. No era mi esposo, fue Dios. Vi los ojos de Dios en sus ojos, y me dijo: ve y clama al Espíritu Santo y deja que ellos hagan lo que tienen que hacer. Salí calladita y me fui a un corredor de esa clínica. Me sentí sola, le dije: Espíritu Santo, mi alma está traspasada, tengo tanta angustia, tanta impotencia. Y empecé a clamar y empecé a decirle: dame paz en mi corazón. Iglesia, fue algo sobrenatural. Esa paz de Él empezó a quietar mi corazón, mi espíritu, mi alma, todo mi ser. Y mientras los médicos trabajaban, funcionaban con las enfermeras, cuando yo regreso al cuarto, su presión estaba normal, 120/60, y él estaba hablándome, y todo quedó como tranquilo. Y Dios quiere en esos momentos que dependamos totalmente de Él, iglesia. No era el médico, no era la enfermera, era mi angustia: colóquenle sangre, hagan esto. Yo no sabía, pero el que sabe cómo estamos tú y yo, cuál es tu angustia, cuál es tu problema, cuál es tu situación, tu deuda, yo no sé qué tú estés viviendo. Aprende a depender 100% de Él. Clama al Espíritu Santo, porque Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi esposo en esa cama orando en lenguas, clamando en lenguas. Esas enfermeras dirían: ese señor está loco, porque ellas no entendían el lenguaje que él estaba en ese momento emitiendo de su boca. Pero yo sí sabía que había una intercesión poderosa, clamando, y es lo que el Señor quiere, que tú y yo en esos momentos de angustia clamemos con todo nuestro ser a Él. Es algo supremamente importante. Y quiero que vamos al otro lugar, ¿sí? Sería el tercer lugar, Sarepta. Está en el versículo 9 del primer libro de Reyes 17, está en ese versículo 9. Del primer libro de Reyes. Sarepta en hebreo significa refinamiento, significa purificación y significa horno. Iglesia, horno, purificación y refinamiento. Primer libro de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Muy bien. En este lugar de Sarepta, Elías no sabía lo que se iba a encontrar, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, pero había una viuda que estaba siendo probada su fe de una manera impresionante. Estaba a punto de morir con su hijo. ¿Qué sentirá una madre si lo que yo sentí en mi corazón, viera a mi esposo a punto de morir, iglesia, se estaba muriendo? Ahora una mamá viendo a su hijo que iban a morir de hambre, no había más.
Pero Dios envía ayuda en el momento más crítico de nuestra vida, iglesia. Jamás nos deja solos, jamás, nunca nos deja solos, no nos abandona. Algo que nosotros pudimos experimentar como el horno, Satanás vino y nos calentó el horno 7 veces, iglesia. Quiero que miremos en Daniel 3:19 qué pasó con los amigos de Daniel. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces. Pero en el versículo 25 al diablo se le olvidó que ellos no entraron solos al horno, entraron acompañados. ¿Qué dice? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Gloria a Dios. ¿Por qué calentaron el horno 7 veces? Yo quiero que miremos Proverbios 24:16, que es tremendo lo que dice allí. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Qué está diciendo allí? 7 veces. Satanás siempre trata de imitar lo que es de Dios, o sea, siempre quiere falsificar, siempre quiere como imitar, ¿sí? El gran imitador. Y calentó el horno 7 veces para que los amigos de Daniel. Y lo más tremendo es que dice que los hombres que cogieron a los amigos de Daniel y los llevaron al horno, murieron. O sea, era tal el calentar de ese horno que no soportaron. Pero ¿qué pasó? Ellos no entraron solos. Satanás pensó que nosotras estábamos solas porque yo salí de la clínica, iglesia, con mis manos abajo, con mi corazón destrozado, dejando a mi esposo en la UCI. Casi desangrado, ya no tenía sangre, estaba amarillo, blanco, yo no sé, era algo tan impresionante el color que tenía, no tenía aliento de hablar. Él todavía estaba consciente cuando nos despedimos, cuando me sacan de esa UCI, me dicen, ya no puede estar más aquí, 8:30 de la noche me sacan. Salí afuera de esa clínica a llorar, mi corazón, no teníamos fuerza. Llego a la casa, mis hijas en el suelo, todas tiradas en el piso, ya con un dolor y un llanto de muerte, porque era eso, llanto de muerte, iglesia. No fue fácil. El diablo calentó y calentó el horno, y no lo calentó 1 ni 2 veces, no lo calentó 7 veces, pero se le olvidó que nosotras no entramos solas a ese horno, entramos acompañadas. No de cualquiera, no de cualquiera, aquel que venció la muerte entró con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo venció en la cruz del Calvario, el que lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día le dio la última estocada. Ese, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estuvo con nosotras aquí, en esta casa, aquí tiradas, postradas, nos postramos. A las 12 de la noche llamo a la clínica y me dice la doctora, su esposo está crítico. Si lo sacamos no alcanza a llegar al peaje. Esa fue la respuesta de ella. Hay que llevarlo a quirófano. 4 de hemoglobina, iglesia. 4 de hemoglobina. El horno estaba siendo calentado, recalentado. Y yo le dije, estamos orando, doctora. Me dijo, síganlo haciendo porque no hay más de otra. Él tiene que entrar a quirófano. Cuando yo cuelgo, nos postramos y nos tiramos al suelo a clamar, a interceder con todas las entrañas, con todo el corazón, con toda el alma, a clamarle a Dios. Iglesia, lo más hermoso, estuvimos hasta las 3 de la mañana clamándole, Señor es tu hijo, y empezamos a clamar, fue un clamor, y Dios empezó a hablarnos y a traer paz y a decir de que no estábamos solas y que Josías no estaba solo, que él estaba en ese quirófano con él, que iba a colocar órganos nuevos y que le daba vida, porque ya Satanás había colocado la firma y había sacado un decreto de muerte, estaba haciendo fiesta, Satanás estaba haciendo fiesta, pero se le olvidó que no puede abortar el propósito de Dios en la vida de Josías, porque Dios tiene planes grandes, poderosos con la vida de Josías.
Y fue glorioso, iglesia. A las 3 de la mañana el Espíritu Santo ministró a nuestro corazón que podíamos ir a descansar. Mi esposo desde las 12 de la noche entró a quirófano a las 2 de la mañana, iglesia, con 4 de hemoglobina. ¿Quién aguanta? Médicamente ellos están locos, esos médicos están que no pueden creer cómo es que este señor está vivo, cómo es que este señor aguanta una anestesia, cómo aguanta una cirugía de alto nivel. Salió a las 4:30 de la cirugía con 4 de hemoglobina, entró con 4 y salió con 4 de hemoglobina. Paró el sangrado y empezaron a funcionar sus órganos. Y ellos decían, no puede ser, no puede ser. Cuando la noticia a las 5:30 para nosotros, que Josías había salido bien de la cirugía, la médica que entró a operar, aterrada, decía, estoy aterrada porque en mitad de cirugía sucedió algo inexplicable. Paró la hemorragia y sus órganos empezaron a funcionar normal. Iglesia, no ha sido fácil. Pero eso no, allí no se quedaba el horno, porque es que ¿para qué es llevado y para qué somos llevados al horno? Se pone a prueba nuestra fe, iglesia, hasta dónde dependemos de Dios. Vendrían 2 cirugías más. A las 24 horas entraba otra vez a cirugía, tenía que entrar, sí o sí, con una hemoglobina baja, con un estado crítico. Ellos decían, está crítico, el señor está crítico en UCI. No hay esperanzas, no hay esperanzas, pero las esperanzas nuestras estaban depositadas solamente en el dueño de la vida, el dador de la vida. Él dijo vida y nosotros le creímos vida. ¿Cómo se prueba nuestra fe? A través de sufrimientos, a través de tentaciones, a través de tantas cosas, aguijones de la carne. Nosotros podemos ver a José, a Job, a Daniel, a Pablo, a los grandes hombres, héroes de la Biblia. Vemos mujeres valientes, esforzadas allí. Y el diablo veía que nuestra fe, óigame, esa madrugada, iglesia, el Espíritu de Dios y el Señor levantó nuestras manos y levantó nuestra fe de una manera sobrenatural. ¿Quién? No eran nuestras fuerzas, Él. Él levantó nuestras manos, levantó y nuestra mirada y nos dijo algo tan importante, les llevo a caminar sobre las aguas. Iglesia, es que Él no nos abrió el mar para que nosotros pasáramos en seco. Nos llevó a que camináramos y caminar sobre las aguas. Genera y depende solamente de una obediencia ciega, total, una fe inquebrantable. ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a caminar sobre las aguas, pero quitó la mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias. Y era lo que el diablo quería que miráramos, las circunstancias, el médico diciendo esto, los aparatos, los tubos, una cosa horrible, horrible. Pero nosotros estábamos mirando solo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que nos dijo, soy vida. Y le creímos. Vida, Señor, vida, 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 vida para Josías, vida para Josías. Eso ha sido, iglesia, vida, vida, le hemos creído. A los 3 días, a los 2 días, iglesia, después de esa segunda cirugía, vino otra. Pero en todo eso, cuando me llama un médico, 6 de la mañana, llama de la clínica, señora Livia Vargas, sí. En la esposa, sí. Hicimos todo lo posible por el señor Josías Manzano. Iglesia, óigame lo que estoy diciendo, lo que el diablo tiró, como tienes la fe muy fortalecida, vamos a ver, te voy a mandar otro. Hicimos todo lo posible por su esposo, por el señor Josías Manzano. No había tiempo de llamar a la familia que viniera a firmar papeles, tuvimos que hacer un procedimiento, agilizar, mover. Él me habló de un poco de cosas, tuvo un paro cardiorrespiratorio, 3 de la madrugada, me dijo. Iglesia, cuando yo recibo esa llamada, el corazón que se me reventaba, que se me estallaba. Pero cuando yo me paro a caminar, el Espíritu de Dios empezó con su mano y puso su mano sobre mi corazón, iglesia. Quieto mi corazón dejó de agitarse, vino una paz, su paz. Lo seguí escuchando, se quedó callado un momento como a escuchar el grito, el lloro.
¿Quién dice eso? A usted le llaman a decirle, hicimos todo lo posible, es cuando ya hay un dictamen de defunción, iglesia. Esa me la tiró. Pero ¿sabe qué, iglesia? El Espíritu de Dios es poderoso para levantar nuestra fe y levantar nuestra vida. Quede tranquila cuando dice, pero lo logramos estabilizar. Para que no se preocupe, tuvimos que clavar un tubo en el costado derecho, en su pulmón del costado derecho. Para cuando usted venga a verlo, mi señora, usted no se asuste de verlo en esa condición. Para eso le llamaba, si quiere venirlo a ver ahora o si quiere esperar hasta la hora de visita, yo doy orden para que usted la dejen entrar. Terrible, iglesia. Quedamos en continuará, iglesia, para el próximo miércoles, si Dios lo permite, que usted no se pierda lo que ha sucedido después y todo lo que el Señor nos lleva a estos diferentes sitios. 5 sitios, 5 lugares, donde el corazón del intercesor y de cada uno de nosotros, porque es para cada uno de nosotros, empezamos a ser formados. Dios me les bendiga, iglesia. Gracias por estar allí, gracias por el apoyo. Permítame, oramos para terminar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, gracias porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás ministrando los corazones de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias por todo lo que tú haces, mi amado, porque solo a ti la gloria y la honra, a nadie más. Solo tú das vida, solo tú restauras, solo tú levantas. Ay, solo tú, mi amado, solo hay gratitud en mi corazón, no hay más gratitud en mi corazón. Porque cuando tú das una palabra, tú la cumples, mi amado, tú la cumples. Y gracias, 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 gracias. Solo decirte gracias. Gracias por un pueblo que está allí, gracias por una iglesia, por levantar esa iglesia. Yo no sé cuántos están viviendo momentos duros y difíciles. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú les levantes, que fortalezcas la fe de mis hermanos en cualquier parte del mundo, tú les levantes. Que tú les sustentes, que tú les des una palabra, Espíritu Santo. Gracias por hacerlo, porque no estamos solos. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo. Jesús, tú dijiste que te ibas, pero no nos dejabas solos. Quedaba el consolador. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.